9 minutos, claro, ya se los adelantábamos. Ya está con nosotros la ministra de Educación, Marcela Cubillos, la semana que le ha tocado, ministra, ¿no? ¿Cómo está? Bien, súper bien, gracias. Buenos días. Intenso. Las semanas, además, claro. Bueno, nadie pensó que asumir el Ministerio de Educación iban a haber semanas muy tranquilas, ¿no? Claro. Eso es como parte de la pega. Comencemos de inmediato. Lo que se resolvió ayer muy tarde también, esto se votaba nuevamente el tema del paro de los profesores, que ya está completando la 6ª semana, está terminando ya. Diferencia muy pequeña, 255 votos, y se mantiene el paro. ¿Qué le parece a usted eso? Mira, yo creo que para nosotros como Ministerio de Educación, el llamado que hizo el presidente del Colegio de Profesores hace un par de días a aceptar la propuesta del gobierno ya de poner el paro, tuvo un efecto muy positivo respecto de la vuelta de clase. Y eso es bien importante señalarlo. Nosotros vamos esto monitoreándolo día a día y tenemos al 95% de los colegios funcionando con normalidad. Solo ayer se bajaron 490 colegios de los que quedaban en paro, se bajaron del paro. Por lo tanto, apreciar y reconocer que el llamado que él hizo, aceptar la propuesta de poner el paro, tuvo un efecto positivo en lo que para nosotros como Ministerio de Educación es lo más importante, que los niños vuelvan a clase. Y también valorar que cuando prácticamente la mitad de los profesores que votan también por deponer el paro, por volver a clase, eso también hace que tenga un efecto muy positivo. Entonces, para nosotros, que lo fundamental es que los niños estén en clase luego, tenemos hoy día el 95% de los colegios funcionando con normalidad, y eso es una muy buena noticia. Y para efectos, bueno, también una dimensión de del hecho de que estén de acuerdo o que hayan acercado posiciones, por lo menos la sensación que uno tiene el Ministerio de Educación por una parte y el Colegio de Profesores, también se ve bien aspectado, digamos, el futuro, no sé si inmediato, y si no es inmediato, no sé cuál inmediato es, pero por lo menos también ahí entiendo que hay un avance, ¿no? Así es, yo creo que el hecho de que la última conversación haya terminado en una propuesta que le hacemos al presidente del colegio, que él la acepta y que llama también a aprobarla, y porque además son logros muy importantes para el profesorado. Hay cosas que compartimos y que son muy importantes implementar. Entonces, ojalá que de este diálogo interno que hoy ahora tiene que surgir del Colegio de Profesores, ojalá surja también la decisión de empezar cuanto antes a implementar en conjunto aquellos avances que se han concordado. Usted habla de diálogo interno al interior del Colegio de Profesores. ¿El Ministerio va a hacer algo más para que se resuelva este paro? Yo creo que ahora lo que no nos corresponde a nosotros es intervenir en un proceso que está llevándose a cabo al interior del Colegio de Profesores. Hemos escuchado las declaraciones, aquí hubo un presidente de un colegio que llamó a votar a favor de esto, la mitad lo apoyó, hay creo 200 votos de diferencia, creo que están llamando a una asamblea. Nosotros como gobierno no nos corresponde hoy día intervenir en ese diálogo interno, sino que ser muy respetuosos y esperar que las opiniones al interior del colegio se decanten. Y nosotros lo que estamos haciendo básicamente es preocupados de aquellos alcaldes que ya ayer resolvieron volver a clase, tener a los equipos del ministerio coordinando con ellos los planes de recuperación, que es lo fundamental como Ministerio de Educación. ¿Y qué pasa con la figura del presidente del Colegio de Profesores? Porque usted misma lo ha dicho, habían llegado algunos acuerdos previos, se votaba y no se levantaba el paro, y ahora él abiertamente y explícitamente llama a que se vote, que se termine el paro, y no se consigue eso. ¿Qué pasa con la figura de él como representante del gremio, como presidente del Colegio de Profesores? Bueno, a mí ahí en eso no me corresponde opinar ni intervenir. Solamente quiero decir que en el fondo el llamado que él hace a aprobar la propuesta del gobierno, y por lo tanto hay un reconocimiento que es una propuesta que les es satisfactoria. Obviamente que nunca se logra un 100%, si todas las demandas durante todos los gobiernos, durante décadas, siempre hay temas que son pendientes, pero cuando ya se llega a una propuesta que es satisfactoria para ellos, que obviamente que tienen puntos pendientes, pero la llaman a aprobar, ese llamado de él nosotros lo valoramos porque tuvo efecto muy positivo en la vuelta de muchos colegios a clase, que al final es lo relevante y es lo que debiera alegrarnos a todos. Pero siguen en paro. Es que eso es lo que estoy diciendo, o sea, cuando hoy día hay un 95% de colegios que están en normalidad, o sea, sigue en paro un 5% de colegios. Nosotros queremos llegar a ese 100% y estamos haciendo un trabajo más bien directo con ellos, un llamado a esos profesores, viendo de qué manera le damos solución alternativa a esos niños. Pero aquí, claro, hay una votación respecto a una propuesta, pero en la práctica lo que hay es que hoy día ya tenemos al 95% funcionando con normalidad, y eso es lo positivo. Ahora, se celebraba, estábamos hablando con la ministra de Educación, Marcela Cubillos, en los hechos. No es que la propuesta en sí haya sido celebrada por la dirigencia del Colegio de Profesores, hacía un énfasis también en que, dado que habían pasado 5 semanas más o menos, cuando se reunieron, se hacía mención al desgaste y se hacía mención a la conveniencia de no caer en una dinámica de desgaste, de valorar que el movimiento también haya tenido un grado de apoyo en la ciudadanía
eso es lo que subrayaba el Colegio de Profesores. No es que estaba celebrando precisamente la propuesta del Ministerio de Educación. Hay todavía mucho que avanzar. Y no querríamos, y ahí me incluyo porque uno observa como ciudadano interesado también en la educación pública, no querríamos que esto se vuelva a repetir, y por lo tanto uno supondría que el Ministerio de Educación y el Colegio de Profesores van a seguir trabajando sobre puntos sobre los cuales no hay acuerdo, ¿no? Bueno, yo creo que eso es muy importante, porque por una parte, cuando hay una decisión del presidente del Colegio de Profesores de aceptar una propuesta, claramente el problema no está en la propuesta. O sea, es evidente que cuando él ya llega, después de tantas semanas de conversaciones y de diálogo, a tomar la decisión de aceptar la propuesta, e incluso más, de pedirle a sus bases que la acepten, el problema no está en la propuesta. Ahora, siempre hay temas pendientes y siempre tiene que haber un diálogo abierto con el Colegio de Profesores, porque aunque en el Ministerio de Educación tiene que estar en permanente conversación. Y de hecho, yo asumí en el Ministerio de Educación y ya había una mesa permanente de los equipos técnicos del Ministerio con el Colegio de Profesores, y esa nunca debe suspenderse, porque siempre quedan temas pendientes, siempre surgen también nuevas problemáticas y siempre queremos a los profesores incorporados al trabajo que se está haciendo desde el Ministerio. Pero yo creo que lo importante es que cuando hay una decisión del presidente del colegio en un punto de una negociación llamando a aceptar la propuesta, el problema ya no está en la propuesta, y por eso nosotros esperamos que ahora las opiniones al interior del colegio decanten, que el liderazgo que ha tenido el presidente del Colegio de Profesores llamando a aprobar esta propuesta, ojalá esas opiniones tengan también valor al interior y que nos podamos poner cuanto antes a implementar los puntos acordados. Usted dice que el problema no está en la propuesta. ¿Dónde está el problema? Bueno, yo por eso quiero decir que hoy día, cuando el presidente del colegio acepta la propuesta, el gobierno es evidente que el problema no está en la propuesta, porque la aceptaron, si no la habrían rechazado. Yo creo que hoy día, por eso, y vuelvo a decir, yo quiero ser muy respetuosa, y de eso no me voy a mover, del proceso interno que tiene que llevar a cabo el Colegio de Profesores, que han anunciado una cantidad de instancias de diálogo, creo que una asamblea, son 200 votos de diferencia las que tienen. Yo creo que hay un diálogo interno pendiente que ellos mismos han reconocido que tienen que tener. Y ahí estaría el problema que no permite... Ellos han dicho que tienen, que están hoy día en un diálogo y en un proceso interno, y quiero ser respetuosa de ese proceso. Vienen ahora las vacaciones, ¿eso ayuda, dificulta este diálogo, la votación? Bueno, la semana pasada salieron ya 7 regiones de vacaciones y mañana sale el resto. Nosotros estamos bien preocupados de lograr planes de recuperación para los niños. Aquí se ha producido un daño muy grande a la educación pública, particulares subvencionados. Hubo solo 7 colegios durante todo el proceso en paro, por lo tanto aquí el principal daño está en las escuelas de educación pública, y lo que es peor también, en gran parte las de peor desempeño. Nosotros tuvimos durante mucho tiempo, durante varias semanas, el 60% de las escuelas que llevan más de 3 años insuficientes, o sea, aquellas que están en riesgo de cierre con paro, que interrumpe todo el esfuerzo que está haciendo el Ministerio por nivelar a esos niños. Por lo tanto, hoy día estamos 100% centrados, ojalá, en aprovechar las vacaciones con planes de recuperación. Se llevaron todos esos niños un cuaderno especialmente diseñado con ellos para nivelarlos en matemática y lenguaje. Estamos preocupados con los alcaldes que ya decidieron bajar el paro, de hacer esos planes de recuperación. O sea, es ahí donde estamos también poniendo el esfuerzo estos días. ¿Y se alcanza a recuperar las clases? Hoy día sí, y por eso con los alcaldes que están, que ayer decidieron ya bajar el paro, la instrucción nuestra fue que hoy día en todos los CEREMI se pusieran en contacto con ellos, aprobaran planes de recuperación y pudieran quedar regularizados. ¿Y esos planes implican, las actividades que usted dice durante estas vacaciones, implica alargar las clases? Son distintos, se conversa con cada sostenedor, pero implican o terminar más tarde, o los sábados, o en enero, y por lo tanto aquí para el Ministerio lo importante es que las clases se recuperen, y por lo tanto los alcaldes que ya tomaron la decisión de bajar el paro, hay tiempo para poder aceptar y aprobar esa calendarización. Dentro de los planes que tiene el Colegio de Profesores ahora, sí, efectivamente, es hacer asamblea, es un problema interno, pero también en la perspectiva de un nuevo diálogo con el gobierno. Esa instancia probablemente, para resolver lo que usted ha denominado un problema interno del Colegio de Profesores, probablemente esa instancia se va a dar, digamos, un diálogo un nuevo diálogo, o una nueva instancia de diálogo con el gobierno. Si esa instancia llegase a ocurrir, que es lo más probable, ¿sobre qué habría que hablar? ¿Qué sería lo nuevo desde la perspectiva del Ministerio de Educación? Por eso yo prefiero acá esperar que decanten las opiniones. Sí. Que lo que sí se ha adelantado es que fue muy importante en esta votación lo que ocurrió con las educadoras diferenciales y de párvulos, por esta mención, por poner la mención. Que eso fue lo que hizo fuerza, dicen ellos, en el análisis que hacen para continuar el paro. Me imagino que va a haber una nueva conversación sobre este punto también. Es decir, el presidente del Colegio de Profesores probablemente le va a decir al Ministerio de Educación, cumpliendo este mandato de las bases, porque así operan, le va a preguntar al Ministerio de Educación si efectivamente hay agua en la piscina para hacer algo, para avanzar algo un poco más sobre estos 2 puntos, digamos. Pero es que yo vuelvo a insistir, yo creo que aquí lo primero es esperar cuál es ese diálogo interno. Primero es un diálogo interno de ellos,
porque efectivamente cuando se hace una propuesta que incorpora también medidas para las distintas educadoras, implica también mejoras importantes y resolver demandas que han sido por muchos años del Colegio de Profesores, cuando se estructura esa respuesta y el colegio y el presidente del Colegio de Profesores la acepta, hay ahí también y llama a aceptarla y la mitad de los profesores la aceptan. O sea, claramente trasladar esto a que el problema sea la propuesta no lo es, porque la respuesta ya fue aceptada por el presidente del Colegio de Profesores. Sí. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que convendría es esperar con mucho respeto ese diálogo interno y ojalá que el liderazgo del presidente del Colegio de Profesores y de esa mitad de profesores que están por avanzar, se puede avanzar siempre. Hay temas pendientes. Hay temas pendientes que son por décadas del profesorado, sí, de todos los gobiernos. Parte del liderazgo del presidente del Colegio de Profesores, lo ha señalado él también, es justamente respetar lo que señalan las bases, y aunque la diferencia sea mínima, la Asamblea se pronunció a favor de seguir con el paro, no en favor de la propuesta. Y ya ha adelantado que de acuerdo a las bases, lo que él alcanza a ver, el presidente del Colegio de Profesores, es que hay un tema con el bono de las educadoras diferenciales y de párvulos, que se reconozca la mención. Entonces, creo que solamente para aventurar ese escenario futuro, que es muy probable, el Ministerio de Educación estaría en condiciones de avanzar algo más en el sentido de satisfacer la demanda de los párvulos y de los educadores. Es evidente que en una respuesta, en un petitorio, no quedan 100% conformes. Y hay temas, y vuelvo a decir, hay temas que están pendientes y pueden estar pendientes por mucho tiempo y que es importante seguir avanzando. Por eso aquí la estructura que nosotros tenemos de una mesa permanente de diálogo nunca se debe suspender. Yo asumí y esa mesa estaba de los equipos técnicos y eso va a seguir siempre, permanentemente. Pero hoy día lo que hubo fue una propuesta desde el punto de vista del Ministerio que el presidente del colegio, que es quien negocia por el colegio, acepta y llama a aceptar. Por lo tanto, aquí también lo que uno espera es que su liderazgo y la mitad de esos profesores que la aceptaron y que por lo demás están por poner a los niños en un primer lugar, en volver a clase y sobre todo que algo que se deja muy de lado, en empezar a implementar los avances que consiguieron. O sea, aquí hay que empezar a trabajar en la mesa que se estructuró para la implementación de educación pública con participación del Colegio de Profesores, un envío de un proyecto de ley para la titularidad de las horas de extensión, avanzar en una única evaluación docente, avanzar también en esta asignación para las educadoras diferenciales con una capacitación especial en inclusión, que es una necesidad muy importante que tenemos. Entonces, también cada día que pasa con este entrampamiento hace que nos demoremos en empezar a avanzar en los puntos que hay acuerdo y ojalá eso se vaya logrando. O sea, por eso, leo de sus palabras que ustedes van a esperar que el Colegio de Profesores resuelva el tema interno, que la Asamblea, que ellos definan algo, eventualmente llegar a votar de nuevo, pero ustedes se quedan en esa propuesta. Lo que corresponde es respetar el proceso interno y el diálogo interno que está llevando el Colegio de Profesores. Y nosotros como Ministerio de Educación hacer un llamado directo a esos colegios que, de ese 5% que aún siguen en paro, a que ojalá lo depongan pensando en los niños y al mismo tiempo poner todas nuestras energías como Ministerio de Educación en los planes de recuperación, en poder también empezar a reparar el daño que se produce a los niños de la educación pública con esta paralización. Esa es la pega fundamental del Ministerio de Educación y a eso estamos abocados. En la pasadita también en el Parlamento se rechazó el proyecto de admisión justa. Así es, yo creo que ahí, bueno, eso era anunciado, ese proyecto se anunció su rechazo incluso antes que ingresara. Y quizás lo que uno más lamenta es que se haya impedido el debate. Se anuncia el rechazo antes que ingrese, se rechaza la idea de legislar y lo que es peor aún, usted fue diputado, en la sesión se cierra el debate, cuando han hablado 10 diputados, había más de 40 inscritos. Entonces, ¿cuál es el sentido de que se pida el cierre del debate y que ni siquiera se pueda discutir? O sea, no se discute el proyecto, no se discute el rechazo, no se discute nada, no se escucha ninguno de los apoderados que han sido afectados por el sistema de admisión escolar. Entonces, la verdad que más allá del resultado, uno cuestiona bastante la forma en que se llega a ese resultado. Es válido tener opiniones distintas, pero creo que el lugar para debatir es el Congreso y al menos si no querían debatir el proyecto, la sesión en la que se vota, debiesen haberse podido escuchar todas las opiniones. ¿Van a insistir en el proyecto en alguna otra instancia? Ahí tenemos una diferencia de fondo con la oposición y que quedó bien manifiesto. Yo siento que hay una postura que somos muy distintos. Nosotros creemos de verdad que el mérito en la clase media y los sectores vulnerables tiene que ser considerado a efectos de postular un colegio y ellos creen la oposición cree que no. Por lo tanto, aquí tenemos una diferencia más de fondo que no tiene que ver con estrategia legislativa. Ojalá se abran a escuchar a los apoderados, a quienes se les ha aplicado el sistema de admisión escolar. Yo estoy seguro que cualquier diputado que escuche
lo que han vivido algunos apoderados en regiones, van a entender que este sistema necesita mejora y eso no debiera tener mayor problema. ¿Usted cree que eso podría haber alterado el resultado, digamos? O sea, de haberse admitido a debate, como sea usted, ¿eso podría haber cambiado la suerte? Completamente, porque esto se rechazó sin ni siquiera haber escuchado a los apoderados, que son los usuarios del sistema. O sea, cuando uno está en regiones y ve que hay jóvenes de octavo básico que aspiraban a llegar al liceo, que tenían en su región, que era el mejor que querían, el de alta exigencia, se esforzaron y con su promedio creían que iban a poder, y bueno, y les dicen que no, que su mérito y su esfuerzo no vale nada, porque tuvieron la mala suerte quizás de nacer en el año que les correspondió a que una ley les dijo su mérito no vale, su esfuerzo no vale y por lo tanto va a depender de un sistema aleatorio. Es frustrante. Entonces yo creo que aquí hay que introducirle más justicia al sistema y hay que escuchar a quienes han sido afectados por él. Se ha discutido mucho también, y uno lo ve en la gente, en las redes sociales, etcétera, justamente el tema del mérito. ¿Dónde empieza el mérito? Porque es distinto una Marcela que tiene promedio 6 en un colegio X, 6.5, y que tiene a sus padres y que tiene solamente la responsabilidad de estudiar, versus una Marcela que está en el mismo colegio, tiene promedio 4.8, pero tiene que trabajar para apoyar en su casa, no tiene luz para estudiar. Mucho se ha cuestionado dónde empieza el mérito. Exactamente, y eso es tan cierto que el proyecto lo recoge, porque dice que efectivamente hay un 30% asegurado para alumnos prioritarios y un 20% para alumnos preferentes. Lo que hace es considerar mérito dentro de niños del mismo capital social. Aquí no pones a competir, por así decirlo, de un capital social con otro. Son los niños de ese mismo capital social en que entre ellos, en el fondo, hay niños que a lo mejor con las mismas situaciones adversas le han doblado la mano al destino o tienen también su familia o él mismo una vocación por ir a un liceo de mayor exigencia. No todos los niños quieren ir a un liceo de mayor exigencia. Si aquí estamos hablando del liceo de alta exigencia académica, o también lo que ha quedado fuera del debate, que también el proyecto de especialización temprana, aquellos proyectos que son más bien artísticos o deportivos. ¿Cómo no se va a poder también medir una predisposición de talento en esos niños para que lo puedan desarrollar? Aquí lo que se hace al rechazar es que estás privilegiando a los niños de la educación particular pagada de menos mérito, porque van a tener obviamente que menos competencia. Cuando uno habla de un rechazo sin haber discutido, estamos en el terreno del prejuicio. Se prejuzgó algo, se rechazó antes de que se discuta, incluso. ¿Qué puede haber pasado que haya predispuesto a los parlamentarios a rechazar este proyecto? Voy a proponer una pista. Decir, por ejemplo, es el momento no de escuchar a los expertos, sino de escuchar a los usuarios del sistema. ¿Puede haber causado algún tipo de yo creo que aquí hay algo de antes. Cuando se hace la ley de inclusión y se crea este sistema de admisión escolar, todas las encuestas de opinión mientras se hizo esa ley demostraron un alto rechazo al sistema que estaban creando. Y lo hicieron porque tenían las mayorías parlamentarias, se escudaron en esas mayorías parlamentarias y sacaron adelante un sistema que ya en ese minuto tuvo un alto rechazo ciudadano. De alto rechazo ciudadano, este sistema centralizado. Por lo tanto, yo creo que hay un afán en no querer revivir también esa discusión. Pero el propio ministro Izaguirre, autor de esa ley, dice que el tema de los liceos emblemáticos y de alta exigencia quedó pendiente y quedó mal resuelto en esa ley de inclusión y por lo tanto lo lógico era que se reabriera. Cuando uno dice que hay que escuchar más a los apoderados que a los técnicos, yo creo que efectivamente durante muchos años los apoderados han sido los grandes no escuchados en las políticas de educación. Y cuando acá no se quiere o se rechaza un proyecto sin ni siquiera haber escuchado a ninguno de los usuarios del sistema de admisión escolar, porque aquí es re fácil crear sistemas para otros. O sea, a mí, cuando yo escucho en la Cámara de Diputados a parlamentarios decir que el niño con mérito se tiene que ir a un colegio de peor resultado para que potencie a los niños de esa escuela, bueno, ¿qué diputado o diputada o ministro o ministra mandaría a sus hijos a un colegio de peor resultado de la educación pública para ayudar a esos niños? Entonces, tampoco podemos estar haciendo aquí experimentos con niños ajenos. Creo que aquí hay que tener respeto por los apoderados, escucharlos, son ellos los que están sufriendo este sistema y en base a escucharlos, hacer las mejoras que se necesiten. Me quedo dando vuelta el tema del paro del Colegio de Profesores. Ahora con todo lo que ha pasado, ya vamos a entrar a la 7ª semana. ¿Usted hace algún tipo de mea culpa, de autocrítica por no haberse sentado antes en la mesa con los profesores? El gobierno acá, y creo que lo podemos decir con toda claridad, ha actuado como uno solo. Nosotros hemos tenido siempre la misma predisposición y la misma posición. Para el presidente del Colegio de Profesores o la directiva del Colegio de Profesores ha sido lo mismo conversar con el subsecretario, conversar con los equipos técnicos del ministerio. Pero eso era lo que ellos pedían, sentarse con usted. Claro, pero aquí el tema es que como ministerio hemos actuado siempre, como gobierno hemos actuado siempre con una misma opinión y con una misma posición. Pero considerando que eso era lo que pedía el Colegio de Profesores, ¿no hubiera facilitado más el diálogo? ¿No? Bueno, yo creo que a la luz de los resultados parece que no, porque al final cuando
uno se junta con la directiva del Colegio de Profesores, se le hace una propuesta, el presidente llama a aceptar esa propuesta que se le hace y en definitiva la decisión es distinta, claramente el problema no ha estado con quien ha conversado el Colegio de Profesores. ¿Aguilar es interlocutor válido hoy? Él es el presidente del Colegio de Profesores y nosotros ¿Es interlocutor válido hoy para usted? Él es el presidente del Colegio de Profesores y nosotros tenemos mucho respeto por la institucionalidad del colegio. No me contestó. ¿Es interlocutor válido? Le vuelvo a decir, él es el presidente del Colegio de Profesores y nosotros tenemos respeto por el proceso que está llevando a cabo al interior del Colegio de Profesores. Gracias, ministra. Gracias a ustedes. Muchas gracias. La dejamos invitada para alguna otra ocasión. Ojalá cuando termine el paro. Ojalá cuando termine el paro. Ojalá cuando termine el paro.